Bendiciones hermanos, volvemos con los podcasts de 5 minutos. Esta vez vamos a hablar cómo Dios gobierna sobre las naciones. Y este tema viene a propósito de una intercesión, un tiempo en el Señor que tuvimos con la hermandad, en el que estábamos orando y preguntando acerca de la situación de las naciones hoy en día. Como sabemos, ha habido una crisis muy profunda en las naciones por causa de toda la enfermedad que ha tocado la tierra, pero sobre todo también por el caos que se ha producido en las diferentes naciones y cómo los sistemas de estas naciones, los estados, las repúblicas, no han podido como organismo responder de forma adecuada a cada una de estas naciones. Y estando orando por esto, es que el Señor nos muestra a la tierra y la gente de la tierra con una palabra en su corazón, palabras de urgencia, palabras de emergencia, sonaban dentro de ellos como una especie de bocina de ambulancia que hacía un ruido ensordecedor. Y esta palabra que decía emergencia y que decía urgencia producía dos efectos. El primer efecto sobre algunas personas era la continua ansiedad, porque al sonar esta bocina que decía urgencia, emergencia sobre ellos, entonces este sonido hacía que en ellos se produjera una continua ansiedad y el estar siempre alterados para poder encontrar una respuesta. En otras personas, en cambio, esta bocina, este sonido que decía urgencia, emergencia, al ellos sentir que no podían responder a la emergencia, venía una sensación de estar cabizbajos, de estar depresivos por no poder responder a la situación que ellos creían actual de emergencia y urgencia. Entonces el Señor nos mostraba cómo las personas en el mundo estaban siendo destruidas, voy a decir así, en su interior, estaban fraccionadas, estaban siendo llevadas incluso a la cautividad en sus almas, producto de este sonido continuo y constante de emergencia y de urgencia. Pero estando viendo esto, el Señor nos habla y nos dice, suban acá. Y en un momento nosotros subimos a poder ver y estar frente al trono del Señor. Y entonces, estando frente al trono del Señor, el Señor nos quita todas estas palabras, todo lo que había quedado en nosotros de estas palabras de urgencia y emergencia, nos quita todos esos sonidos en el interior de nuestra alma al verlo a Él sentado en el trono con una vara de hierro rigiendo las naciones. El Señor nos dice que no podemos caer nosotros en este sonido, que no deberíamos dejarnos envolver por estos sonidos de emergencia y urgencia, sino ascender con Él y sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él, porque en ese lugar podemos ver que el Señor está por sobre lo que está ocurriendo en los mundos y en las naciones y en los sistemas. Él está por sobre la capacidad hospitalaria de las naciones, Él está por sobre la capacidad farmacéutica de las naciones. De hecho, en el caso de Chile, no importó cuántas vacunas se trajeron o cuánta gente fue vacunada, eso no impidió que Chile volviera a entrar a una crisis pandémica en estos últimos meses, incluso más aguda que al inicio de la pandemia, cuando Chile no tenía vacunas, cuando no tenía información acerca del virus, cuando ni siquiera sabía cómo debía responder. Sin embargo, ahora que ha puesto toda su confianza en las vacunas, en las farmacias, en los laboratorios, ahora que ha puesto toda su confianza y se ha vuelto idólatra de estas cosas, es cuando viene una crisis mucho más profunda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la confianza en estos sistemas no nos va a librar de absolutamente nada. Solo podemos confiar en el Señor que está rigiendo las naciones desde su trono. El Señor tiene en su sola potestad la vida y la muerte de todos sus hijos. Cada segundo que vivimos está en su mano. Y el día en que tengamos que partir también está en su mano. Nadie podrá cambiar eso que Él ha predestinado. Por eso, el Salmo 2 es una palabra clave para lo que está ocurriendo hoy en las naciones. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que yo pregunto, ¿ha dejado el Señor de gobernar? Claro que no, y por esto mismo puedo decir que es tiempo de que nos sumemos y tomemos también la vara de hierro que rige todas las naciones y seamos parte de ese gobierno al cual el Señor nos llamó. Y sobre esto hablaremos en los siguientes audios de 5 minutos que vengan más adelante. Bendiciones a todos.